No, veníamos a las risas porque los chiquilines venían jugando con una pelota, saltando. Los pozos de aire que empezaron a ver ahí, que eran relativamente chicos, atrás de cada pozo de aire era un ole, ole. Entramos dentro de un banco de nubes y me acuerdo que miro para la ventanilla y poco menos que al lado mío vi tierra, así como un montón de tierra. Que cerca de los picos, y a los pocos segundos o minutos probablemente, empezó el pozo de aire, pozos de aire brutales de decenas de metros, que era como si te dieras contra un hormigón, ¡pah! Pegaba un golpe seco y como que rebotaba y crujía todo el avión. Uf. Ahí sí, ahí empezó el terror, pánico. Y yo miro por la ventana y veo los picos a 40 metros del avión. Y bueno, ahí me digo, nos la damos. De pánico y como que estás previendo que algo va a pasar, ¿no? Y cuando vinieron el primer pozo de aire, ahí se sentaron los muchachos, porque ese pozo de aire tenía mucha más autoridad que el azafato. Nos hizo sentar a todos y abrocharon los cinturones. De ahí ya no me gustó nada, no se veía para afuera. Y vino otro corcoveo, sí, de repente un segundo pozo de aire inmenso, que se fue el avión para abajo, parecía que iba a chocar contra la montaña de abajo. Y de repente se siente de la cabina de pilotos pidiendo: dame potencia, dame potencia. Está toda la potencia para no chocar de frente. Uy. Se sintieron los motores a fondo queriendo levantar. El avión quiso levantar la trompa. Ahí veníamos todos callados, ya nadie se reía, nadie hacía chistes. Y fue la explosión brutal. ¡Carajo! 2 o 3 ruidos juntos, rompe el ala, rompe la cola. Yo veo perfecto el momento que el ala pega en la montaña. Y después siento un aire helado, un agua-nieve que me baña toda la cara. O sea que en el momento que quiebra el avión, se hizo un vacío y entró la nieve, pues el avión empieza a deslizar y levanta nieve. Imponente lo que fue la explosión. Se arrancaron del piso todos los asientos, nosotros estábamos con el cinturón atado, volaban por el aire adentro del avión y se iban contra la mampara de los pilotos. Un silbido, solo va volando sin motores, se había partido el fuselaje y de repente un gran panzazo, la nieve se siente deslizarse a una gran velocidad y el ruido de la chapa del avión contra la nieve es algo que no me olvido más. Esperaba el último golpe, que se acabe todo. Hasta que me puse así, a esperar el final. Estábamos todos pensando que en Chile en ese momento había una diferencia cambiaria impresionante, entonces la idea era ir a pasarlo bien y ser millonarios por 3 o 4 días. A los 19 años querés conocer el mundo. Era el viaje, ir a Chile era algo espectacular para nosotros en ese momento. Y era divertido, la idea era ir a salir con chicas, a comprar ropa, como se hacía en aquella época. Ese era el motivo principal del viaje. Y por supuesto que el viaje se hacía por un partido de rugby, pero iba una cantidad de gente que no jugaba rugby, entre ellos yo. Y en el de Carrasco llegamos como a las 6 de la mañana, a mí me pasó a buscar Marcelo Pérez Castillo y teníamos que verificar las listas. Fue muy difícil porque teníamos como 6, 7 lugares en blanco y ahí fue donde empezamos a presionar cada uno parientes y familiares para que llenen el avión. Nando llevó a la madre y a la hermana, Pancho Aval invitó a su tío, que era Javier Metol, o su primo, no sé si, y la señora. Jugadores de rugby como Marcelo Pérez Castillo invitó a otro amigo, Pancho Delgado lo invitó, creo que fue Costemale, que estudiaba Derecho, y también Numa Turcati. O sea que fue una cadena de azares que hicieron que gente que no tenía mucho que ver con el equipo nos acompañaran. Y era un ambiente muy
festivo, de mucha alegría. También ibas a conocer gente que no sabías quién era, es decir, los acompañantes los mirabas y decías, ¿quién será este? Era amigo de alguien, pero nada más. Y me acuerdo que cuando me despido de papá, le digo, quédate tranquilo que vuelvo. Y bueno, era toda una excitación y un ambiente totalmente de alegría, de todos felices, increíble, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que al día siguiente íbamos a estar empezar esa odisea tan dura, ¿no? Bueno, el vuelo hasta Mendoza, fuimos comentando todo lo que íbamos a hacer. Ahí en Mendoza nos enteramos que nos teníamos que quedar porque no se podía cruzar la cordillera y salíamos al otro día. Me acuerdo yo del viaje, me acuerdo muy claro cuando salimos de Mendoza. Además lo presionamos a la tripulación, a los pilotos, tienen que salir. Los pilotos nos dijeron, no, hay que hacer escala en Mendoza porque el tiempo está feo y es peligroso y la cordillera es peligrosa. Inclusive el piloto lo había cruzado 19 veces, sabía lo que era la cordillera. Así que bueno, nos dijo sencillamente eso, ¿no? Y creo que todos estamos también convencidos que la mañana siguiente la presión nuestra lo hizo salir. Entendieron un poco la presión y estuvieron buena gente en ese sentido, porque ellos por reglamentación no pueden estar más de 24 horas en un país ajeno. Entonces tenían que volver. Entonces les dijeron entre la espada y la pared, y ahí hubo presión, fueron unos cuantos a presionarlos. Había llegado un avión que había cruzado por el Cristo, un avión inferior al nuestro, entonces decíamos, ustedes son una manga de cagones que no se animan, porque no es. Tanto fue la presión que al final averiguaron y vieron que en el sur, en Malargüe y Curicó, era una parte un poco más plana y el tiempo estaba mejor, y bueno, arriesgaron a ir por ahí. Y llegamos al aeropuerto y estaban los pilotos de la Fuerza Aérea ahí, viendo si volvían a Montevideo o esperaban que el tiempo mejorase, porque no estaba bueno. Y los presionamos hasta que bajó un avión haciendo ruidos contra explosiones, humo, y un veterano con un overol todo engrasado. Le preguntamos cómo estaba el paso, había cruzado de Santiago recién. ¿Se puede cruzar ustedes con ese Rolls Royce que tienen de avión? Si yo crucé con este Fiat, dice, pueden hacerlo. Y eso fue lo que convenció más a los pilotos, que decidieron salir, pero no directamente de Mendoza a Santiago, sino haciendo una U formada entre Mendoza, Malargüe, el Paso Planchón, Curicó, Santiago. Y entonces viajamos 1 hora y media, 2 horas, y en un momento el piloto nos dice, estamos arriba de Malargüe, miren las salinas, y ahora iniciamos el cruce, por favor, todo el mundo se ponga los cinturones, se sientan y vamos a iniciar el cruce de la cordillera. Ahí hemos empezado a atravesar la cordillera, ya prácticamente quedaba muy poco y de repente sale un señor, un oficial de la cabina, con un portafolio y una cantidad de planos o de mapas y nos dice, ustedes 4 vayan para otro lado. Y curiosamente del último asiento me paso al primer asiento del lado derecho, el primero de todos, que estaba vacío, estaban los 2 asientos vacíos. Y son esos segundos que te cambian vida o muerte, ¿no? Te preguntás, es decir, me he preguntado a lo largo de los 50 años, ¿por qué? Y ahí, ni bien entró en la cordillera, iniciamos el cruce, se tapó de nubes, no veíamos nada por la ventanilla, pero todos íbamos en una fiesta, contentos y que no pasaba nada, hasta que en un momento sentimos que el avión dobla, se escora un poquito, dobla y empieza a descender. ¿Viste cuando vas en los aviones y estás llegando al aeropuerto que sentís como una inercia, que te vas para adelante, bajan la potencia de los motores? Y sentimos eso, y empezó a descender. Y entró a rugir y paró la caída. Y empezó a subir lentamente, me parece. Trepidaba y los motores rugiendo, eso lo recuerdo vívidamente. Y cuando uno pensó, esto puede chocar, y Pancho Delgado me miró con los ojos de huevo duro, yo lo miré como diciendo que estamos en peligro, y de repente, ¡pah!, una bomba que explota. Empecé rezando un Padre Nuestro, que es la oración más importante que tenemos
los cristianos. Cuando empecé a rezar el Padre Nuestro, dije, no, es demasiado larga, no la voy a terminar. Entonces dije, voy a rezar el Gloria, que es la más cortita de todas. Pero cuando empecé a rezar el Gloria, dije, no, es demasiado corta, no voy a quedar lo suficientemente bien con Dios. Y opté, todo esto pasó en segundos, y opté por el Ave María, que es la del medio que tenemos viste que Gloria, Ave María y Padre Nuestro. Y empecé rezando el Ave María en el momento del impacto y terminé de rezar el Ave María cuando el fuselaje se detuvo. Y bueno, y ahí silencio sepulcral, uno ya iba prendido del respaldo de adelante, esperando la muerte, que el choque frontal contra algo, y a ver cómo me moría a los 24 años. Puta, no tenía ninguna gana. Y le digo, Adolfo, ¿qué pasó? Nos hicimos mierda en la cordillera. Bueno, ahí empezó todo el drama y a tomar conciencia de que era real lo que estábamos viviendo, ¿no? Que no era un sueño. Casi todos estábamos así, yo por lo menos estaba con los ojos cerrados, apretados. Y, no, estoy durmiendo, es una pesadilla. Ahora empiezo a despertar y estaba en mi cama seguro. Y ver eso fue horrible. Quise salir del asiento porque me pareció que no me había hecho nada, pero no tenía el zapato puesto. Entonces miré para abajo buscándolo y estaba mi mocasín ahí al lado de la cabeza, de la cara de la madre de Nando, que ya estaba muerta abajo mío. Se detiene el avión, llega mi asiento a esa masa, asientos de atrás pegan contra mí, me apretan, me quedo apretado, yo quiero sacar un salto y me queda el pie apretado, en la rodilla acá quedo apretado. Yo pensaba, esto se explota, esto se prende fuego, tengo que salir de acá. Sentía por abajo manos que me agarraban, de compañeros que estaban abajo de esa masa, que me agarraban el pie. Y dije, en un momento salgo de acá, no podía salir, tenía el pie apretado. Y dije, me arranco el pie, pero de acá salgo. Y logré zafarme. Y cuando me zafo, pierdo un zapato. Yo cuento ese detalle porque ahí, cuando perdí el zapato, como que me vino una preocupación porque perdía un zapato. Y yo no me daba cuenta de lo que acababa de suceder, que nos acabamos de estrellar en la montaña a 4.000 metros de altura y que 18 de mis amigos estaban muertos en ese momento. Yo decía en mi cabeza, increíble, sigue habiendo vida después de la vida, porque nadie que choca a 600 kilómetros por hora contra una montaña vive, y menos en un avión. Así que yo tenía una percepción de conciencia, no sabía dónde estaba, si en el cielo, en el infierno. Cuando abrí los ojos, estaban todos los asientos como escamas, tac, 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 contra la mampara adelante. Y doy un paso para atrás y me caí como una moto de agua. Atrás mío se partió el avión, o sea, caí en la nieve, con la nieve por la cintura, y miré para arriba, adentro de una nube, por donde se deslizó el avión. Los oídos me chiflaban, porque se me rompieron los tímpanos, y bueno. Hacía unos segundos estábamos a las risas y ahí estábamos en manga de camisas en el medio de la nada. Además estaba nevando. Y fue horrible eso, porque fue el primer contacto que tuvimos con la muerte, con los heridos, con los gritos, ese primer momento fue brutal. La situación era un desastre, heridos por todos lados, muertos por todos lados, sillones por acá, todo, y aparte un boquete atrás, el avión partido al medio. Pero honestamente debo decir que yo esta historia la viví más como una aventura que como un drama. Fíjate vos, yo no sé si es un mecanismo de defensa que tiene en la cabeza, pero yo me acuerdo que el comentario, cuando logro salir afuera, estaba François sentado arriba de una valija, fumando, y me dijo, Carlitos, la quedamos. A 4.000 y algo metros de altura no hay oxígeno, el cuerpo pesa mucho más, el aire no te entra, te sangra la nariz, los oídos, la mente te actúa en cámara lenta. Así que cuando pude subir para arriba, vi que estaba solo, no había nadie, estaban todos los asientos así. Y voy a avanzar y miro si estaba la madre Parrado. Me agacho, le tomo el pulso en la carótida y vi que estaba muerta, así que tuve que avanzar y saqué el primer asiento así, y ahí apareció Canesa, medio boleado, y ayudame, y con Roberto empezamos a sacar asientos. Y en ese momento fue uno de los momentos de mayor
miedo y una sensación de que estás perdido en el medio de esa inmensidad que estábamos, que habíamos caído con una pierna quebrada. Yo decía, ¿cómo voy a arreglar esto? ¿Cómo voy a poder subsistir con esta pierna así? Y bueno, y el pánico que te da en ese momento fue muy fuerte para mí en ese momento, y ahí Gustavo y Roberto me ayudan a salir. Salí y no podía creer, miraba parado en la nieve, yo estaba como estoy ahora, de camisa, de manga de camisa, parado en la nieve, sin zapato. Me encuentro con mi amigo Roberto François, le doy un abrazo, él estaba con el cigarrillo, fíjate que además él se parte donde estaba sentado él, el avión, se saca el cinturón, el asiento de él no se soltó, fue el único que quedó pegado al piso. Él se suelta, da un paso al costado y sigue fumando parado en la nieve. Le doy un abrazo y me dijo una frase célebre que me dijo: Roy, de aquí la quedamos todo. Yo estaba todo mojado, miraba alrededor y había gente muerta, gente tirada, sangre, chicos que le faltaban pedazos, un desastre lo que veía. Y te cuesta mucho pensar que no es un sueño lo que estás viviendo, es terrible, es muy, muy difícil que la cabeza se pueda ir adaptando a esa velocidad que se van dando las cosas. Tuve que ir por el costado a ver los pilotos porque había uno que hablaba, que hacía ruido, para pedirle alguna información. Así que nos dijo, pasamos Curicó. Y bueno, esas son las palabras que no me olvido más de lo que nos dijo el piloto en ese momento, ¿no? Una persona que se está por morir, y nos dijo, nos dijo 3 cosas. Quédense tranquilos que mañana nos vienen a buscar. Después se refirió a lo que había pasado, al error. Y la tercera cosa que me dijo fue que atrás de él había un portafolio con un revólver que se lo alcanzara. Y yo dije, no. Es muy difícil porque acá te estás riendo, cantando, y en un segundo es tu muerte. Vivir ya es un milagro. Y ver quién está vivo, quién está muerto, con toda esa adrenalina, es muy rápido y la mente queda como trancada, no sé si es porque es un mecanismo de defensa, la adrenalina, todo, está todo para que te muevas. Y el dolor, el pánico, todas esas cosas son tan grandes que ya no hay más miedo, porque vivís adentro del miedo. No hay nada que no sea miedo. Cuando quise acordar, estábamos parados en la mitad de la nieve, en la mitad de un valle, y estábamos ahí, y había que realizar la situación en la cual estábamos, y de ahí fue donde surgieron los primeros liderazgos, vamos a decir, que fueron diferentes personas en diferentes momentos, los que fueron líderes en ciertas actividades, ¿no? Y ahí aparece una figura que también en el rugby es importantísimo, que es el capitán, es decir, Marcelo Pérez del Castillo como capitán, en esa situación espantosa, porque si vos lo mirás, era un caos brutal, con muertes, con heridos, con gente que andaba de un lado para otro, y él asume ese capitanazgo y empieza a ordenar, empieza a decirle a uno, hace tal cosa, sacá aquel, trae esto, vamos a ordenar aquello. Es decir, me dio a mí, y creo que a los otros también, una seguridad muy grande, tener a alguien que diera órdenes, y ahí empezó a funcionar el equipo de rugby, es decir, empezó a funcionar como equipo dentro de la montaña. Fue el infierno. Para los que creemos que el infierno existe, nosotros esa noche vivimos en el infierno. Fue impresionante porque había tormenta, no había luna, no había nada, o sea que la oscuridad era total. Nos metimos adentro del avión como pudimos, entre los muertos, entre los fierros, entre los asientos rotos, entre los heridos. Y esa noche horrible, espantosa, fría, larga,
desesperante. Yo nunca encontré un lugar para acomodarme, ¿no? Me acuerdo también como si fuera hoy, desesperante. No podía sentarme en ningún lado, acurrucarme para esperar que pasara el tiempo. Yo tenía la sensación de que mis primos estaban lejísimos y les hablaba a los gritos y de repente los tenía a menos de medio metro. Lo que pasa es que de noche no ves nada y diciéndoles todo el tiempo, no se duerman, que pues yo pensaba, se duermen y nos congelamos todos. Digo, había que mantenerse vivo, despierto. Horrible, porque no nos habíamos podido acomodar, no habíamos podido cerrar demasiado el avión y estábamos con miedo a que se durmieran y te congelaras. Yo me acuerdo que yo no dormí, casi nadie durmió. Pero les hablaba a los más allegados míos para que me contestaran. Yo soy, Daniel, ¿dónde estás? ¿Estás bien? ¿Estás despierto? Sí, estoy bien. Coche, ¿dónde estás? Estás en la otra punta. Sí, estoy bien. Viste, el miedo es que se congelaran. Te vas, medio te dormís y se te empieza a congelar el cerebro. Esa noche fue como decimos a veces, fue dantesca, ¿no? Fue una noche interminable, pensamos que nos íbamos a morir, un frío enorme, no estábamos preparados ni abrigados para soportar una temperatura como la que soportamos, y en definitiva lo que nos ayudó fue el calor humano. Se sentían gritos de noche, no dormimos en toda la noche, nadie pudo dormir. Yo a mis pies tenía un chico que le faltaba un pedazo de cara y hacía un ruido que se atoraba. Yo no tuve el coraje de agarrarlo, de apretarlo, de decirle unas palabras, me daba miedo, yo miraba para el costado, trataba de no mirarlo. Y el frío era brutal, la única forma de sacarte del frío era abrazarte a otro chico, cuerpo contra cuerpo, y golpearte, y esperar minuto a minuto que pasara la noche, porque era impresionante, los gritos que se sentían. Digo, realmente era un infierno, porque había heridos por todos lados, muertos de frío, muertos de sed, muertos de miedo. Vos pensás, un chico de 18 años, yo estaba sin un malcriado como era yo, sin mi mamá, sin mi papá, yo tenía niñera en esa época. Así que imagínate, que era la que me había hecho la valija para irme de viaje, o sea que yo no servía para nada, esa es la realidad de la historia. Y yo me encontraba ahí despojado de todo, muertos de frío, muertos de miedo, porque esa es la verdad, muertos. Yo nunca había visto un muerto en mi vida. Me acomodé en una hamaca que estaba de costado ahí, que parecía una camilla, y al rato se subió otro conmigo y ahí conocí a Roberto Canessa. Y pasamos la noche abrazados, dándonos calor el uno al otro, pensando que no íbamos a ver un nuevo amanecer, que nos íbamos a morir congelados, pero vimos un nuevo amanecer y ahí también otro cambio, fue el asombro de estar vivo. Y de repente vi que aclaraba por las ventanitas sobradas y digo, está amaneciendo. Oh, Roberto, está amaneciendo. Entonces nos bajamos y empezamos a salir para afuera, pues estaba todo abierto, no habíamos tapado nada. Todos con nieve en la cara, en la ropa, porque no habíamos tapado el buraco donde se quebró. Y salimos y vimos el amanecer, que el sol pegaba en las montañas más altas, ¿verdad? Y acá abajo era mucho más oscuro, frío como la Gran 7. Y entramos al rato a sacar muertos para afuera para lograr espacio, tratar de tapar ese buraco para refugiarnos adentro, esperando que nos vinieran a buscar, por supuesto, ¿no? Nosotros no hicimos nada, no tenemos la culpa. Alguien nos va a venir a buscar, este avión estará ladrando señales. Y bueno, al segundo o tercer día de estar en la montaña yo encuentro esa radio, que no sé de quién era, sinceramente, y tenía tiempo, la desarmé, vi todo lo que él me había explicado y demás, y me fui al avión, busqué en el avión un cable más largo desde la cabina hasta donde se había partido, que se había cables colgando, saqué el cable más largo que encontré, lo pelé, lo torneé, hice todo el trabajo ese, en la punta del otro cable le puse una especie de fierros y hice un símil antena, y ahí empezamos a escuchar. Los primeros días se escuchaba muy poco, se escuchaban ruidos, interferencias y demás. A medida que fueron pasando los días nosotros fuimos aprendiendo que cuanto más temprano prendíamos la radio, menos interferencia había,
Y entonces teníamos que salir cada vez más temprano para escuchar, y bueno, al principio empezamos a escuchar alguna emisora de radio chilena, noticieros, todos hablaban del avión uruguayo caído en la montaña. Yo siempre pensé, digo, bueno, 1 o 2 días, nunca se me ocurrió que hubiera pasado.